¿Qué es lo que celebramos en Panamá todos los días 5 de noviembre? Soy Abelardo Carles, panameño, y hoy quiero referirles mi versión sobre por qué la celebración que hacemos en Panamá todos los días 5 de noviembre, desde el año 1903, es oficialmente el día de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia, y no es, como todavía muchos piensan, el día de la independencia de Colón o el grito de Colón o títulos parecidos. Resulta que la proclamación de la separación de Colombia estaba programada para el 4 de noviembre de 1903 por parte de un grupo de capitalinos destacados encabezados por don José Agustín Arango, sus hijos, sus yernos, don Federico Boyd, don Tomás Arias y el doctor Manuel Amador Guerrero, que luego se convirtió en líder de hecho del movimiento y posteriormente el primer presidente de la República. Todos ellos eran del Partido Conservador y de ideología conservadora, pero con un sentido muy claro de que Panamá constituía una nación distinta a Colombia, y estaban además frustrados al máximo por la negativa del Congreso colombiano a ratificar el tratado que Colombia había firmado con los Estados Unidos meses antes para la construcción del canal interoceánico en territorio del entonces Departamento Colombiano del Istmo, que era el nombre oficial de Panamá. Era un proyecto ese del canal en el que este grupo de caballeros tenían puestas todas sus esperanzas de progreso para el país y, por qué no decirlo, para sus negocios familiares también. Pero sucede que se les informa el 3 de noviembre temprano desde la ciudad de Colón que esa madrugada había arribado a puerto la cañonera colombiana Cartagena y otros 2 buques mercantes con 500 soldados del batallón Tiradores, uno de los más prestigiosos y mejor entrenados del ejército colombiano, procedente de Barranquilla, obviamente con instrucciones de sofocar cualquier intento separatista. Ya la inteligencia colombiana se había enterado en Washington y también se había filtrado desde la misma ciudad de Panamá que había una conspiración para lograr la separación del Istmo de Colombia. Ante semejante noticia, los conspiradores, que técnicamente eran eso, conspiradores, vieron sus planes destrozados y también imaginaron sus cuerpos, me imagino yo, fusilados o colgados de los más altos árboles del Parque de la Catedral. Pero algo inesperado ocurrió. Los administradores del ferrocarril transísmico que unían y unen todavía Panamá y Colón eran propietarios norteamericanos quienes también estaban interesados en la construcción del canal y tenían relaciones estrechas de amistad con los conspiradores, con los panameños del grupo este de don José Agustín Arango, y convencieron a los 5 generales que venían al mando del batallón Tiradores de que viajaran a Panamá en un vagón de lujo apropiado para su rango y que la tropa viajaría a continuación en otros vagones pues ya de uso habitual para pasajeros. Así, los generales Amaya, 2 generales de apellido Tovar y los otros 2 aceptaron y viajaron a Panamá, donde fueron recibidos con aparente entusiasmo por todas las autoridades locales, incluso con honores militares rendidos por el Batallón Colombia, con sede en Panamá, al mando del general Esteban Huertas, colombiano casado con panameña, quien ya estaba al tanto y en principio estaba de acuerdo con la separación. Esa mañana del día 3 transcurre normal y los 5 generales colombianos son objeto de atenciones y agasajos hasta que en un almuerzo en su honor en casa de la distinguida familia Jované, uno de sus auxiliares les comunica discretamente que en la cercana Plaza de Santana había una multitud enardecida exigiendo la separación de Panamá de Colombia y que tras ese acto aparentemente popular había todo un plan para llevarla a cabo. Y en efecto, pocos días antes, el grupo conservador de José Agustín Arango había confiado y sumado al movimiento a los principales dirigentes liberales, al general Domingo Díaz,
a su hermano don Pedro Díaz, al doctor Carlos A. Mendoza y otros líderes naturales del pueblo santanero, de origen popular e ideología liberal, residentes del área contigua a San Felipe, que era donde nació la ciudad y donde residían los conservadores y donde se estaban dando los acontecimientos con los generales colombianos. Al ser advertidos de lo que estaba pasando en la plaza de Santana, los generales se excusaron enseguida de sus anfitriones y se dirigieron al cuartel general del Batallón Colombia, donde continuaron un par de horas en una especie de doble juego con el general Huertas, fingiendo ambas partes que había confianza y buenas intenciones entre ellos, cuando en realidad era todo lo contrario. Pero el pueblo reunido en Santana estaba a punto de perder la paciencia, y a medida que transcurrían las horas, mandaban emisarios cada vez más contundentes para comunicarles al grupo de don José Agustín Arango y al mismo general Huertas que si no se procedía de inmediato al arresto de los colombianos, el pueblo santanero avanzaría a San Felipe y procedería por su cuenta. Llegó finalmente el momento en que el general Huertas eligió un piquete de soldados, de sus soldados más leales, quienes al mando del capitán Salazar se presentaron a los generales colombianos y con bayoneta calada les comunicaron arresto. A todo esto, el coronel Eliseo Torres, a cuyo mando había quedado el batallón Tiradores en Colón, desembarcaba a sus hombres varias veces al día y amenazaba incluso con incendiar la ciudad de Colón si la tropa no era trasladada de inmediato a Panamá. Pero hacia el mediodía había llegado también a Colón el acorazado norteamericano Nashville, cuyos marinos también desembarcaban y hacían formación en la principal avenida de Colón, al otro lado de la calle, donde se formaban los colombianos y quedaban frente a frente sin que, sin embargo, hubiese nunca un solo disparo de ninguna de las dos partes. Y así se inicia en Colón una especie de forcejeo de 2 días, entre el 3 y el 5 de noviembre, entre los líderes del movimiento en Colón, que eran don Porfirio Meléndez, su hermano don Próspero Meléndez, su hija Minta Meléndez, junto a los administradores del ferrocarril por una parte, y por la otra el coronel Eliseo Torres, cada vez más desesperado y amenazante. Finalmente, la compañía del ferrocarril tuvo otra intervención decisiva, prestando una fuerte suma de dinero a los panameños, y la señorita Meléndez fue la encargada de hablarle, de llegarle al coronel Torres, y palabras más, palabras menos, le habrá dicho lo siguiente: mire, coronel, ustedes no pueden hacer nada. Los gringos, que ya tenían un segundo acorazado anclado al lado del Nashville, no los van a dejar embarcar para Panamá en el tren. Además, en Panamá los están ya esperando. Han armado una milicia popular de 1.500 hombres con experiencia en la recién terminada Guerra de los 1000 días, y junto al batallón Colombia los están esperando. Es más, antes de llegar a Panamá, todo está preparado para que el tren que los transporte se salga de los rieles, se detenga, y en plena selva los van a agarrar a tiros de ambos lados del ferrocarril. Ustedes además, coronel, tienen 6 meses que no cobran. Tomen esta platita que les traigo y váyanse, que esto no tiene vuelta atrás. Sus generales serán embarcados para Colombia dentro de pocos días. Y así, al atardecer del 5 de noviembre, el batallón Tiradores se hizo a la mar, rumbo a Colombia, y una enorme fiesta se desató en Panamá y en Colón. La separación de Colombia se había consolidado. Y es por eso que el 5 de noviembre es una fiesta nacional y no solo una festividad de la provincia o de la ciudad de Colón.